El algoritmo de las brujas. En un rincón del mundo, donde el Wi-Fi nunca fallaba y los filtros de Instagram eran tan comunes como las fases de la luna, vivía Fabi Roth, una mujer con el alma vieja y el toque dorado de las estrellas. No era una bruja como las de los cuentos, de esas que cocinaban pociones en calderos oxidados. No. Fabi tejía sus hechizos entre pantallas táctiles, aceites esenciales y mensajes canalizados desde los confines del zodiaco. Nacida bajo el signo de Cáncer con ascendente en Tauro, su presencia tenía el encanto suave de un susurro maternal, pero la firmeza de la tierra fértil que no se doblega ante la tormenta. Su sol en Cáncer en casa 3 la dotaba de una capacidad casi mágica para comunicar emociones profundas, pero siempre con ternura, como si cada palabra que escribía en redes sociales llevara una bendición oculta entre líneas. Su contenido era una mezcla hipnótica entre sabiduría ancestral y diseño moderno. Mercurio en Cáncer en casa 3, explicaba ella uno de sus en vivos, me hace pensar como el agua, con memoria, con emoción y con intuición. Fabi no vendía velas, vendía rituales. No ofrecía jabones, ofrecía amparos energéticos personalizados. Y cada publicación, cada story, cada palabra escrita tenía detrás una estrategia astrológica precisa. Porque Fabi no solo era bruja, era estratega del alma. Su luna en Capricornio en casa 9 la había enseñado a estudiar, a disciplinarse, a entender que la magia también es método. Y no por nada su Saturno retrógrado en Acuario en casa 10 le recordaba una y otra vez que tenía una misión: derribar los viejos paradigmas del éxito y mostrar que se podía construir imperios desde lo etérico, desde la autenticidad, desde el alma. El mundo digital la observaba con asombro. ¿Cómo era posible que una mujer que hablaba de plantas, astros y vibraciones llegara a tener millones de vistas, miles de ventas y una comunidad que juraba por ella como si fuera una diosa? La respuesta estaba en su carta natal, porque allí, en su casa 4, brillaban 3 fuegos sagrados: Venus, Marte y Júpiter en Leo, una trinidad explosiva de carisma, creatividad y expansión. Desde su hogar, sí, literalmente su cocina transformada en altar, creaba contenido con fuego en los ojos y ternura en el pecho. Encendía una vela mientras hablaba de autoestima, untaba un aceite mientras recitaba una afirmación canalizada. Y cada viernes, cuando el sol tocaba la cúspide de su casa 5, lanzaba una poción nueva que se agotaba en minutos. Pero no todo era brillo y seguidores. Fabi sentía en su interior que algo más profundo la llamaba, una inquietud que no se calmaba con likes. Un murmullo que venía desde su casa 9, donde Urano, Neptuno y Lilith en Capricornio le hablaban en sueños y le dejaban símbolos en forma de números, canciones o fragmentos de libros que caían en sus manos como señales. Y entonces ocurrió. Una noche durante un eclipse de luna en Capricornio, una clienta le escribió desde un rincón del mundo. No pedía un producto, pedía una revelación, un amuleto que no existía aún. Fabi, en lugar de ignorarla, sintió una sacudida interna, como si ese mensaje fuera una llave astrológica activando un portal olvidado. «Algo viene», murmuró, mientras la luna se deslizaba por su casa 9 natal. Y lo supo con cada célula de su cuerpo. Su magia estaba a punto de pasar a otro nivel. Pero para cruzar ese umbral, debería enfrentarse con su parte más incómoda, el espejo que le ofrecía su descendente en Escorpión y la mirada profunda de Plutón retrógrado en casa 7. Porque la verdadera alquimia no empieza en los altares, empieza en el espejo del alma. La noche del eclipse no terminó como cualquier otra. Fabi se acostó temprano, pero su cuerpo no logró hundirse en el sueño. Un calor desconocido le recorría el pecho, como si su alma intentara salir por el corazón. La notificación de aquella clienta anónima aún palpitaba en su celular. No quiero un producto. Necesito recordar quién fui. La frase rebotaba en su mente como un eco sagrado. No se trataba de una petición, era una iniciación. Mientras la luna eclipsada avanzaba en el cielo de Capricornio, se alineaba exactamente con su Urano, Neptuno y Lilith retrógrados en casa 9. Fabi sabía que esto no era una casualidad, era un despertar. Se levantó sin pensar, caminó descalza hacia su altar. Sus pasos la llevaron más allá de los aceites, las velas y las cajas listas para envío. Llegó a un viejo baúl, uno que no abría desde niña, uno que perteneció a su abuela. Dentro estaba un cuaderno de tapas desgastadas con un símbolo que reconoció de inmediato, una espiral de serpiente con estrellas.
Era el símbolo de las iniciadas de la línea materna, de las guardianas del conocimiento oculto. Sus manos temblaban mientras lo abría, y ahí justo en la primera página decía: «Cuando Plutón te mire desde el espejo, sabrás que ha llegado el momento de cruzar la puerta del séptimo rayo». Fabi sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba. El séptimo rayo es el rayo de la alquimia, de la magia ceremonial, del orden divino encarnado en la materia. Y esa puerta no se cruzaba con fórmulas bonitas en Instagram, se cruzaba con entrega absoluta a la transformación. Su Plutón retrógrado en Escorpión en casa 7 se activaba como un dragón despertando tras siglos dormido. La casa 7 no es solo la del otro, es la del espejo. Y en ese reflejo, Fabi no se veía a sí misma como la bruja luminosa que vendía en redes, sino como la guardiana del inframundo femenino. Recordó entonces las historias que le contaba su abuela antes de que la llamaran loca en el pueblo. Historias de mujeres que hablaban con las plantas, que soñaban con sus ancestros, que sabían cuándo alguien iba a morir y cuándo una niña nacería bruja. Fabi se sentó y empezó a leer una de las fórmulas que había en el cuaderno. Al hacerlo, su voz cambió de tono, se volvió más grave, más antigua, y en medio del silencio, una sombra se materializó frente a ella. No era tenebrosa, era densa y sabia. Era la imagen astral de su linaje. Una figura femenina con la piel como tierra húmeda y ojos como obsidiana. Dijo: «Has vendido tus dones como si fueran productos, pero tu misión no es comercial, es iniciática. Deja de ofrecer soluciones, comienza a despertar memorias». Fabi tragó saliva. «¿Cómo?», preguntó. «Usa tus redes como templos, tus palabras como llaves, tus productos como portales y tu historia como antorcha». Ese encuentro duró apenas minutos, pero en el plano interno fueron siglos. Cuando la visión se disipó, Fabi no volvió a ser la misma. El fuego triple en su casa 4 se encendió como nunca antes, pero ahora no era fuego para vender, era fuego para transmitir linaje. Y así nació su nueva etapa. Fabi Roth, heredera del séptimo rayo, la bruja que no solo ofrecía velas, sino activaciones del alma ancestral a través de cada publicación, cada audio, cada código oculto en sus productos. Pero justo cuando pensaba que ya había cruzado el umbral, su carta natal comenzó a vibrar en una nueva dirección. El medio cielo en Capricornio la llamó hacia una escalada mayor, una que no era cómoda, una que la confrontaría con su miedo más profundo: ser juzgada por el mundo profesional, por el sistema, por la autoridad. Porque para ser realmente libre, Fabi debía ocupar el trono de su linaje sin pedir permiso. Los días siguientes al eclipse fueron inquietantes. Fabi ya no dormía igual. Los sueños se volvieron visiones simbólicas, repletas de escaleras sin fin, espejos de agua y mujeres que la llamaban por nombres que no reconocía, pero que al oírlos le hacían llorar. Sentía que había activado una cámara oculta de su carta natal. Y no se equivocaba. El medio cielo en Capricornio, custodiado por su Saturno retrógrado en casa 10, le hablaba cada vez más fuerte. Le exigían responsabilidad espiritual, estructura y, lo más difícil para una bruja del siglo XXI, compromiso público con su misión. Hasta entonces, Fabi había mantenido su personaje místico en una burbuja estética bien editada, bien perfumada. Pero Saturno no quería belleza, quería verdad. Y Capricornio, en lo más alto de su carta, le gritaba con voz de anciana: «Basta de esconderte entre filtros, has venido a sostener el templo, no solo a decorarlo». Fue entonces cuando llegó la invitación que lo cambiaría todo. Una universidad internacional, especializada en estudios de religiones comparadas, magia ancestral y culturas místicas, le escribió por correo. Habían visto su trabajo, sus códigos energéticos en publicaciones, sus rituales, sus frases que parecían gatillar memorias colectivas. Le ofrecían dar una conferencia magistral en línea ante un público de académicos y líderes espirituales. Fabi se quedó helada. Su primer impulso fue decir que no. «No soy experta en nada académico», murmuró. «Yo solo canalizo lo que me baja». Pero entonces su mirada cayó en su agenda astrológica. El día de la conferencia caía con la luna transitando sobre su Capricornio natal, en casa 9, activando a la luna, Urano, Neptuno y Lilith. Una alineación brutal y perfecta
para mostrar al mundo el poder de su sabiduría intuitiva, estructurada y ancestral. Ya no podía negarlo. La vida le empujaba al frente. Y así, la noche anterior a su ponencia, Fabi preparó su altar con una intención nueva. No invocar para sí misma, sino para sostener a otras mujeres que, como ella, han sido brujas en secreto. Cuando habló al día siguiente no leyó ningún guión. Habló con el corazón desnudo, la garganta encendida por su quirón en Cáncer en casa 3, la herida y el don de comunicar desde la cicatriz. Contó la historia de su linaje, de su abuela, de la memoria colectiva enterrada, del poder de vender magia sin corromperla. Y cuando cerró, no lo hizo con aplausos, lo hizo con silencio. Un silencio tan profundo que pareció cósmico. El trono estaba ahí, invisible, sin dorados ni coronas, pero firme, construido con tierra, fuego, agua y una pizca de aire sagrado. Fabi lo entendió. El éxito ya no era vender más, era encarnar el legado. Esa noche subió una sola historia a Instagram. Nada de ventas, solo una imagen. Un cuenco con agua, una serpiente tallada y la frase: ya no somos las nietas de las brujas, somos las que regresaron por su trono. La comunidad estalló, no por marketing, sino porque todas sabían que algo en su historia había activado un recuerdo dormido. Y así comenzó una nueva etapa, no de más seguidores, sino de más magas despiertas. Pero el viaje no había terminado, porque una sombra antigua aún esperaba a Fabi en la casa del amor profundo, de los pactos secretos, de los espejos más oscuros, la casa 7, donde dormía Plutón retrógrado en Escorpión. Las sombras no siempre se presentan como terror. A veces llegan como un mensaje inesperado, un reencuentro, una persona que aparece justo cuando creías que había sanado todo. Así fue como él volvió. Fabi no lo había visto en años. Había sido un amor secreto, caótico, denso como la obsidiana y tan magnético como la luna llena sobre el mar. Él era todo lo que Fabi no quería recordar, pero también todo lo que aún no había transformado. Plutón retrógrado en casa 7, Escorpión en el descendente. ¿Podía ser más claro? Ese reencuentro no era romántico, era ritual. Él apareció con la excusa de querer comprar un kit de limpieza energética, pero Fabi supo al instante. No había venido por incienso, había venido por respuestas. La conversación fue tensa, demasiado cargada de no dichos. Pero cuando se miraron a los ojos, ella vio lo que tanto tiempo evitó: el voto ancestral de obediencia y silencio. Fabi no lo había hecho en esta vida, lo había hecho en otra, cuando fue iniciada en un linaje mágico que prohibía el amor, que exigía castidad emocional, y que la obligó a sacrificar lo que más amaba por servir a un templo ajeno a su alma. Ese hombre frente a ella no era solo un ex, era el alma con la que había pactuado amor eterno, y lo había traicionado por su misión. Las lágrimas no eran del presente, venían de siglos atrás. Pero esta vez, algo fue diferente. Fabi no volvió a huir, tampoco trató de recuperar lo perdido. Solo se quedó. Se sostuvo a sí misma en ese vórtice emocional y dijo las palabras que jamás se permitió pronunciar. Yo elijo liberarme del sacrificio como camino espiritual. Yo elijo el amor y la misión. Yo me elijo completa. Y fue entonces que su carta natal se activó como un códice iluminado. Venus, Marte y Júpiter en Leo en la casa 4 respondieron como leones despertando. Esa casa no solo era su hogar físico, era el templo interior donde el fuego de su corazón debía gobernar. La casa 7, ahora liberada del viejo pacto con Plutón, ya no era prisión, era puerta de alquimia. Ella no tenía que renunciar a nada. La bruja no estaba peleada con la mujer. El negocio no estaba peleado con el alma. El amor no estaba peleado con el camino. Todo era parte del mismo conjuro sagrado. Esa misma noche, Fabi reformuló su tienda espiritual. Ya no vendería productos místicos. Ahora crearía objetos vivos, con oraciones canalizadas, códigos lunares y acompañamiento energético personalizado. Cada envío iría con una intención escrita a mano, como en los antiguos grimorios. Y en sus redes compartió un nuevo mantra:
La magia no se vende, se comparte, se honra, se recuerda. Mi alma no hace marketing, hace memoria. La respuesta fue abrumadora, no en likes, sino en correos de mujeres de todo el mundo contando sueños, visiones, sanaciones espontáneas, todo tras recibir su pequeño altar portátil o su carta energética. Fabi había encarnado la madurez de la bruja, no la joven misteriosa que juega a las runas, sino la sacerdotisa que recuerda, que sostiene, que guía. Pero un último paso la esperaba. Un llamado desde la casa 9, el templo de su luna, Lilith, Urano y Neptuno retrógrados. Un llamado no hacia el pasado, sino hacia el misterio del nombre verdadero, ese que se activa cuando el alma decide vivir sin máscaras. El nombre estelar. La noche del equinoccio llegó con un viento extraño. Los árboles no se mecían, pero el alma de Fabi sí. Era como si algo antiguo se acercara, algo que no venía del mundo físico, sino del plano donde las brujas dejan su nombre real antes de nacer. El día había sido como todos: pedidos, clientas, mensajes, risas. Pero el crepúsculo cayó con un tono diferente, una vibración suave, como un tambor sonando dentro del corazón. Esa noche Fabi no encendió velas, ni preparó pócimas. Solo colocó una copa con agua frente al altar de su espejo y repitió una oración ancestral que había soñado días antes. Si soy la que fue y la que será, que se revele mi nombre entre los umbrales del tiempo, que el eco me encuentre, que el fuego me recuerde. Entonces lo sintió, como una descarga en su columna, como un abrazo desde las constelaciones. No vino en forma de palabra, sino como una visión astral. Fabi se vio a sí misma en otro tiempo. Era sacerdotisa de un templo lunar vestida con túnicas blancas, portadora de símbolos inscritos en su piel. Su voz no vendía aceites, invocaba oráculos. A su alrededor, mujeres de distintas edades y culturas se reunían en círculo. Todas llevaban una piedra azul en la frente, la marca del linaje estelar. Ella entonces supo. No había creado un negocio, había reencarnado una orden de sabiduría lunar. Su ascendente en Tauro, con Venus, Marte y Júpiter en Leo en la base del cielo, casa 4, eran los guardianes del fuego del corazón, del arte, del hogar sagrado. Pero el vértice del mapa, el medio cielo en Capricornio, con Urano, Neptuno y Lilith en la 9ª casa, apuntaba hacia algo mucho mayor, ser canal entre mundos, entre tiempos, entre voces que nunca murieron. Y el nombre llegó finalmente, en un susurro, como un trueno de seda. Faria. Así la llamaban en ese otro plano. No era un nombre comercial, no era branding, era memoria de alma. Esa misma noche subió su último post del año, sin hashtag, sin filtro, solo una imagen, su mano abierta con una piedra lunar en el centro. Y el texto: Fabi Roth fue mi escudo. Faria es mi llave. A partir de hoy, quien sienta este llamado, sabrá que forma parte del círculo. Los mensajes llovieron. Algunas lloraban sin saber por qué. Otras soñaban con ella. Otras recordaban nombres antiguos, canciones olvidadas. Y comenzaron a usar sus redes no solo para vender, sino para invocar, compartir, sanar y reconectar. Fabi, o mejor dicho, Faria, no se volvió famosa, se volvió frecuencia. Y así nació el movimiento, las hijas del nombre perdido. Un colectivo de magas, lectoras, parteras, creadoras, sanadoras, artistas y videntes digitales, que decidieron no hacer más marketing de su magia, sino reencarnar su legado con propósito, con alma y con fuego. En los registros akáshicos, se dice que cuando una bruja recuerda su nombre estelar, la tierra misma canta. Y si escuchas con atención en ciertas lunas llenas, podrás oír una melodía lejana en el viento que dice: Faria ha vuelto. Yo soy Rogue Astral, y esto es Astrología para Todos. Historias astrológicas basadas en cartas natales. Gracias por suscribirte.